Las personas adoran hablar sobre sabiduría, hasta el día en que ésta proviene de donde menos se espera. Es fácil aplaudir a un profesor, pero difícil reconocer a un maestro vestido con un uniforme azul. Aquella mañana, en una prestigiosa universidad, un simple conserje interrumpió una conferencia sobre inteligencia y éxito, y con una sola corrección, dejó en silencio a toda la sala. Lo que comenzó como una broma, terminó convirtiéndose en una de las mayores lecciones de humanidad jamás vistas. Pero esta historia va mucho más allá de un error en la pizarra. Habla de lo que sucede cuando el mundo decide medir el valor por las apariencias y olvida que el verdadero conocimiento no necesita una credencial para ser reconocido. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no trata solo de un conserje y un profesor, trata de todos nosotros, de las veces que juzgamos demasiado rápido, nos reímos de lo que no entendemos e ignoramos aquello que, en el fondo, podría enseñarnos algo. Y tal vez, después de conocer esta historia, descubras que el suelo que muchos desprecian es el mismo donde se construye la verdadera grandeza, porque la vida tiene una forma curiosa de ponernos en nuestro lugar. A veces, quien barre el piso es quien realmente limpia el alma de los demás. Durante una conferencia sobre inteligencia y éxito, el profesor hablaba con la seguridad de quien cree saberlo todo sobre el tema. Mientras gesticulaba frente a los alumnos, un conserje pasaba al fondo barriendo el pasillo, como hacía cada día, con silencio y dedicación. El ruido de las cerdas en el suelo bastó para que el profesor lanzara una ironía disfrazada de broma, y las risas llegaron rápido, en coro. En ese instante, la vanidad tomó el micrófono, y la empatía abandonó la sala. Es curioso cómo la risa colectiva sirve a menudo para esconder la propia ignorancia, más que para revelar humor. El conserje, don Antonio, ni siquiera miró hacia atrás. Continuó su trabajo con la serenidad de quien ya entendió que el respeto no se pide, se demuestra. Sabía que el mismo suelo que barría sostenía los pasos apresurados de quienes lo juzgaban. Y, en el fondo, había un detalle que nadie percibía. Mientras el profesor hablaba de éxito, Antonio lo practicaba en silencio. ¿Cuántas veces la sabiduría pasa frente a nosotros disfrazada de sencillez y ni siquiera la notamos? Es fácil reír cuando no se conoce la historia detrás del uniforme, y tal vez por eso muchos confunden apariencia con valor. El prejuicio no nace en el momento de la palabra, se siembra en las pequeñas creencias que cargamos desde niños, cuando aprendemos a medir a las personas por lo que parecen, no por lo que son. El pasillo seguía siendo el mismo, pero algo había cambiado. La escoba de Antonio estaba a punto de limpiar más que el suelo. Mientras el profesor continuaba su discurso sobre mérito y genialidad, don Antonio terminó de barrer y, discretamente, apoyó el palo de la escoba contra la pared. Sus ojos, acostumbrados a observar lo que la mayoría ignora, se fijaron en la pizarra. Entre números y símbolos, había un error pequeño, pero grave, un detalle que alteraba toda la lógica de la ecuación. Respiró hondo. Pensó en quedarse callado, pero algo dentro de él lo impulsó a hablar. Levantó la mano con respeto y dijo, «Disculpe, profesor, ¿puedo hacer una observación?» Las risas regresaron, ahora más fuertes. Algunos estudiantes susurraban, otros grababan con sus teléfonos seguros de que presenciarían un ridículo histórico. Es curioso cómo la gente confunde humildad con inferioridad. Antonio, sin embargo, no se alteró. No hablaba para demostrar nada, sino porque sabía que el conocimiento no elige ropa, cargo ni salario. Y quien ha vivido lo suficiente entiende. Hay momentos en que el silencio perpetúa el error, y hablar es un acto de valentía. El profesor, con una media sonrisa irónica, respondió, «Claro, amigo mío, ilumínanos con tu sabiduría». No sabía que estaba a punto de aprender la mayor lección de su carrera. Antonio caminó hasta la pizarra con pasos tranquilos. Tomó la tiza y, sin arrogancia, señaló el error con precisión. La sala, antes bulliciosa, cayó en un silencio casi sagrado. Había algo distinto en ese instante, una fuerza que no provenía del saber técnico, sino de la autenticidad, y esa fuerza estaba a punto de dar vuelta a toda la conferencia. Cuando don Antonio terminó de corregir la ecuación, el sonido de la tiza en la pizarra parecía resonar más fuerte que todas las risas anteriores. No solo había corregido un número,
Había desmontado toda una estructura de prejuicio, con la calma de quien conoce el valor del silencio. El profesor, por un momento, intentó justificar el error, buscando en el orgullo una salida elegante, pero cuanto más hablaba, más evidente se volvía que el conserje tenía razón, y fue en ese preciso instante cuando la clase aprendió lo que ningún diploma enseña, que la humildad es el requisito previo de la sabiduría. Los alumnos antes burlones ahora se miraban confundidos. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron tomar notas, tratando de ocultar la vergüenza. Aquel hombre sencillo había desarmado la vanidad con una sola demostración de competencia. El aire se sentía más denso, no por vergüenza, sino por reflexión. Es curioso cómo, a veces, la verdad no grita, simplemente se impone con la serenidad de quien no necesita probar nada. Antonio no buscaba aplausos, solo respeto. El profesor, aún sin palabras, observaba la fórmula corregida. La línea blanca de tiza en la pizarra ahora simbolizaba mucho más que un cálculo correcto. Era la frontera entre la risa y el arrepentimiento, entre saber y comprender. Y allí, en medio de aquel silencio incómodo, nacía algo que nadie esperaba. Una historia que transformaría no solo esa clase, sino toda la manera en que esa universidad vería lo que realmente significa conocimiento. Después del episodio, la curiosidad se esparció por los pasillos como fuego en hierba seca. ¿Quién era ese conserje que había corregido a un profesor frente a toda la clase? Algunos alumnos, avergonzados, comenzaron a investigar discretamente, y el descubrimiento fue sorprendente. Antonio había sido profesor de física durante más de 30 años en una prestigiosa escuela pública. Había dejado su cargo antes de tiempo, no por desánimo, sino por amor. Debía cuidar a su esposa enferma, que libraba una larga batalla contra el cáncer. Cuando ella falleció, decidió mantenerse cerca del ambiente que más lo conectaba con su recuerdo: los libros, los alumnos, la educación. Antonio nunca buscó reconocimiento. Decía que barrer el piso lo mantenía en movimiento, y el murmullo de las conversaciones estudiantiles lo hacía sentirse vivo. Era como si cada pasillo limpio fuera un recordatorio de que el conocimiento no tiene jerarquías, solo propósito. Muchos se asombraban al saber que, incluso como conserje, seguía estudiando física en su tiempo libre, resolviendo problemas complejos por placer. Eso demuestra que el verdadero amor por el saber no cabe en cargos, sino en corazones inquietos. Cuando el profesor conoció su historia, sintió el peso de su propia arrogancia. Comprendió que se había burlado de un hombre que vivía aquello que él solo enseñaba: la dedicación. Y aquí hay un punto importante. ¿Cuántas veces en la vida ignoramos a quien más puede enseñarnos solo porque no viste como esperamos? Antonio no buscaba venganza. Lo movía la misma fuerza que había guiado toda su vida: el amor por la sabiduría. Y ese amor aún despertaría algo poderoso dentro de aquel profesor. El profesor, ya sin el escudo del orgullo, se acercó a Antonio con un rostro que mezclaba vergüenza y admiración. Era como si la vanidad hubiera caído ante la grandeza silenciosa de aquel hombre. Le pidió disculpas, no con palabras ensayadas, sino con la sinceridad de quien reconoce su error desde el alma. «Señor Antonio, fui arrogante», dijo con la voz entrecortada. «Creo que confundí título con sabiduría». En ese instante, la jerarquía se disolvió, y el respeto genuino ocupó el lugar de la vanidad. Los alumnos, testigos de aquella escena, comenzaron a comprender el verdadero sentido del aprendizaje. Muchos entendieron que el conocimiento solo tiene valor cuando sirve, y no cuando se usa para menospreciar a alguien. El profesor, antes símbolo de autoridad, ahora era un ejemplo vivo de humildad en transformación. Y tal vez esa sea una de las lecciones más duras de la vida: darse cuenta de que el error más costoso no es el teórico, sino el humano. Antonio, con su sonrisa serena de siempre, respondió: «No se preocupe, profesor. La arrogancia no es más que el miedo disfrazado de sabiduría». La frase quedó suspendida en el aire, resonando como una parábola, porque, en el fondo, todos hemos sido ese profesor alguna vez, rápidos para juzgar, lentos para comprender. Y lo que transforma no es la culpa, sino el reconocimiento. El arrepentimiento verdadero no busca borrar el error, sino convertirlo en aprendizaje.
Y eso fue exactamente lo que comenzó a suceder en esa universidad, un despertar silencioso, guiado por la sencillez de un hombre que solo quería barrer el piso, y terminó limpiando conciencias. La semana siguiente, el rector invitó al señor Antonio a hablar con la clase que había presenciado el episodio. Muchos esperaban un discurso modesto, quizás tímido, pero lo que escucharon fue una verdadera lección de vida. Antonio comenzó diciendo que la educación no se mide por diplomas, sino por la disposición de aprender de cualquier persona, incluso de quien barre la sala. Hablaba con serenidad, sin rencor, y cada palabra parecía descender directamente al corazón de los oyentes. Era como si el suelo que limpiaba ahora sirviera de espejo para la conciencia de todos. Él contó historias simples pero llenas de significado, de su esposa, que lo inspiraba a estudiar incluso en las frías madrugadas, de los alumnos que un día se burlaron y luego lo buscaron en busca de consejos. Dijo que el conocimiento es como una escoba, no sirve para exhibirse, sino para limpiar lo que está sucio, incluso dentro de nosotros. Y mientras hablaba, los estudiantes se dieron cuenta de que estaban frente a alguien que vivía lo que enseñaba. Antonio no teorizaba sobre la sabiduría, la encarnaba en cada gesto. Al final de su discurso no hubo aplausos de cortesía, sino un silencio respetuoso, de esos que solo surgen cuando el alma entiende lo que el intelecto aún no puede explicar. Muchos salieron de allí pensando en cuántas veces habían tratado a las personas como si fueran invisibles. Antonio, sin darse cuenta, había despertado un nuevo tipo de conciencia colectiva. Y ese despertar comenzó a extenderse por los pasillos de la universidad, barriendo el orgullo, la indiferencia y el prejuicio como si fueran polvo antiguo. En los días siguientes, el episodio se apoderó de la universidad. Pasillos antes silenciosos comenzaron a albergar discusiones sobre empatía, respeto y el verdadero papel de la educación. Los estudiantes empezaron a saludar a los empleados, a preguntar sus nombres, a notar que cada persona en ese espacio formaba parte del mismo propósito. Era como si una chispa de humanidad hubiera encendido un incendio de conciencia. Y todo comenzó con un gesto simple, el valor de un hombre humilde que corrigió un error, no de cálculo, sino de carácter. El rector notó algo inédito. La energía de la institución parecía diferente, más viva, más humana. Algunos profesores comenzaron a repensar sus propias prácticas, bajando del pedestal y colocándose al nivel de los alumnos, no para disminuirse, sino para enseñar de igual a igual. Es curioso cómo un solo acto, cuando está cargado de verdad, puede reconfigurar toda una cultura. Antonio, sin proponérselo, había creado un movimiento silencioso pero profundo, el de mirar al otro con ojos de igualdad. Los estudiantes incluso crearon una campaña simbólica en las redes sociales de la universidad. Aprender con todos. Comenzaron a circular fotos de estudiantes y empleados lado a lado, compartiendo experiencias y sonrisas. Lo que antes era solo un entorno académico, se transformó en un espacio de convivencia y escucha. La lección de Antonio se difundía como un viento suave pero firme, limpiando poco a poco el polvo invisible del prejuicio. Y esa ola de transformación apenas comenzaba. El rector, conmovido por lo que presenciaba, decidió que el señor Antonio merecía más que aplausos, merecía voz. Así, le envió una invitación oficial para dar una charla en el evento anual de Ética y Humanidad, frente a profesores, alumnos y autoridades académicas. Antonio recibió la invitación con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. No buscaba un escenario, pero entendió que aquel momento no era sobre él, sino sobre todo lo que representaba, la humildad, la dignidad y el poder transformador del respeto. El gran día, el auditorio estaba lleno. Antonio subió al escenario con pasos lentos, vistiendo el mismo uniforme azul de todos los días. Cuando tomó el micrófono, el silencio fue inmediato. Comenzó hablando de su esposa, que siempre decía, la grandeza de un hombre se mide por cómo trata a quien no puede ofrecerle nada. Le dedicó la charla, diciendo que, de alguna forma, ella seguía viva en cada gesto de bondad que él intentaba transmitir. El público se emocionó, no solo por la historia, sino por la verdad detrás de ella. Al final fue aplaudido de pie, pero a diferencia de otros aplausos, aquel no era de idolatría, sino de reconocimiento.
El evento se convirtió en un hito en la historia de la universidad, inspirando a otras instituciones a promover encuentros similares. Antonio había demostrado que el propósito no está en el cargo que ocupamos, sino en el impacto que dejamos. Y ese impacto resonaría mucho más allá de las puertas de la universidad. El profesor, profundamente transformado por la lección de humildad, decidió no dejar que aquel episodio se perdiera en la rutina. Creó un proyecto llamado Educación sin Jerarquías, que unía a profesores, alumnos y empleados en actividades conjuntas. No había credenciales de superioridad, todos participaban en igualdad. Talleres de lectura, círculos de conversación y jornadas de limpieza se convirtieron en parte del calendario oficial. El ambiente académico, antes lleno de muros invisibles, comenzó a respirar empatía. Y lo más hermoso era ver al propio Antonio allí, guiando, sonriendo y aprendiendo junto a todos. El proyecto creció rápidamente. Otras universidades adoptaron el mismo modelo, y el nombre del señor Antonio pasó a ser sinónimo de sabiduría silenciosa. Solía decir que quien enseña con el corazón no necesita micrófono, y esa frase se convirtió en lema de las nuevas generaciones. El profesor, ahora mentor del proyecto, recordaba a sus colegas que el mayor error de un educador es olvidar que también es un aprendiz, y cada alumno que participaba sentía en carne propia lo que significa la humanidad aplicada a la educación. Con el tiempo, el legado de Antonio trascendió los muros de la institución. Se crearon programas sociales inspirados en su historia, e incluso documentales registraron el impacto de su trayectoria. Aquel hombre, que un día fue motivo de risas, se convirtió en el símbolo de una revolución silenciosa, la revolución de la conciencia. Y mientras muchos aún buscaban estatus, Antonio seguía barriendo el mismo pasillo, ahora lleno de miradas que ya no lo veían como el conserje, sino como el maestro que enseñó a todos lo que realmente importa. Al final, nadie volvió a reír, y no fue porque el ambiente se volviera pesado o tenso, sino porque la risa perdió sentido ante la verdad que se reveló. Es curioso cómo la vida tiene sus propias formas de enseñar, a veces con libros, a veces con caídas, y otras, con personas que el mundo insiste en subestimar. El señor Antonio, con su escoba y su silencio, logró lo que muchos maestros intentan durante años, transformar la arrogancia en reflexión, y contrariamente a lo que se creía, su mayor lección no estuvo en la fórmula que corrigió, sino en el gesto que la acompañó, porque en el fondo, la ecuación más difícil de todas es la que suma sabiduría con humildad. Cuando la risa cesó, lo que quedó fue el eco de la conciencia. Cada alumno, cada profesor, cada persona presente en aquel auditorio tuvo que enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces he despreciado a alguien solo por creer que sé más? Esa pregunta no es académica, es humana, porque el prejuicio no nace de la ignorancia ajena, sino de nuestra dificultad para ver el valor en quien parece menor. Y fue precisamente ese malestar el que hizo que el episodio de Antonio se volviera inolvidable. No dio una clase de física, dio una clase de humanidad. Los días siguientes fueron distintos. Las personas comenzaron a caminar más despacio por los pasillos, se miraban con un respeto nuevo, más consciente. Los estudiantes, antes apurados y distraídos, empezaron a saludar a los empleados, a agradecer el trabajo de quienes hacían posible su aprendizaje, pequeños gestos que parecían simples, pero que cargaban un significado profundo, el reconocimiento de que todos, absolutamente todos, son parte del mismo sistema que mantiene vivo el conocimiento. Y lo más irónico es que esta revolución de conciencia nació precisamente de quien nadie esperaba. Antonio nunca buscó protagonismo. Continuó con su rutina de siempre, barriendo los pasillos al amanecer, organizando las sillas antes de las clases y limpiando lo que la prisa dejaba atrás. Pero ahora, cada paso suyo estaba acompañado de miradas de gratitud. Se volvió un símbolo, no de estatus, sino de esencia. Era la prueba viva de que la sabiduría no grita, no presume, no se impone. La sabiduría actúa, transforma, inspira y silencia el orgullo de quienes confunden poder con conocimiento. Y tal vez esa sea la moraleja más poderosa de esta historia. La grandeza no tiene uniforme sino propósito.
Antonio barría el suelo, sí, pero también barría los prejuicios, el ego disfrazado de inteligencia y la ceguera de quienes solo ven diplomas. Su trabajo nunca fue solo físico, era simbólico. Cada movimiento de la escoba parecía dibujar en el suelo una nueva forma de enseñar, una educación que no separa, sino que une, que no clasifica, sino que reconoce, que no construye muros, sino puentes. El profesor que antes se había reído se convirtió en el mayor difusor de aquella lección. Se dio cuenta de que, en toda su carrera, había enseñado miles de fórmulas, pero muy pocas virtudes, y fue ese choque entre saber y ser lo que lo transformó. En las entrevistas empezó a repetir una frase que se volvió un mantra dentro y fuera de la universidad. Aprendí más en 5 minutos con un conserje que en 5 años de doctorado. Aquella frase se difundió, se convirtió en cita en conferencias, apareció en murales, inspiró textos y despertó conciencias. Y lo más hermoso es que Antonio jamás se jactó de ello. Simplemente sonreía y decía, lo verdadero no necesita firma. Con el tiempo, la historia trascendió los muros de la institución. Revistas publicaron artículos, escuelas reprodujeron el episodio en clases de ética, e incluso programas de televisión quisieron entrevistarlo. Pero Antonio siempre prefirió el anonimato. Decía que no quería ser recordado por lo que hizo aquel día, sino por lo que las personas empezaron a hacer después. Ese es el tipo de sabiduría que pocos comprenden, la de quien entiende que el propósito de una buena acción no es el aplauso, sino la transformación, y es imposible no reflexionar sobre cuánto el mundo todavía necesita Antonios. Vivimos en una era donde muchos hablan de éxito, pero pocos de esencia, donde los títulos se exhiben como trofeos, pero el respeto básico sigue siendo descuidado, donde la prisa por parecer inteligente es tan grande que la mayoría olvida ser sabia. Antonio no necesitó redes sociales, marketing personal, ni premios para probar nada. Simplemente vivió con coherencia, y esa coherencia fue suficiente para iluminar a toda una generación. Quizás tú también hayas encontrado a tu propio Antonio en la vida, esa persona sencilla y discreta que te enseñó algo grandioso sin siquiera darse cuenta. Puede haber sido el portero que te dio un consejo en un día difícil, el conductor que te recordó agradecer o incluso un compañero que, en silencio, te inspiró a ser mejor persona. Esas personas son los maestros invisibles del mundo moderno, y si tenemos la sensibilidad de escucharlos, tal vez entendamos que la sabiduría no está en hablar más, sino en percibir mejor. Lo más bello de todo es que Antonio nunca se vio como un héroe. Decía que solo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo que creía correcto. Y esa simplicidad era lo que lo hacía grandioso, porque cuando el ego deja de ser el protagonista, el corazón toma el mando, y es en ese momento cuando nacen las historias más inspiradoras, aquellas que no necesitan ser contadas para ser sentidas. La presencia de Antonio se convirtió en un recuerdo vivo de que la verdadera inteligencia es emocional, y la verdadera educación es humana. Al final nadie volvió a reír, porque ahora todos comprendían el peso y el poder de cada gesto, de cada palabra y de cada mirada. El hombre que barría el suelo limpió algo mucho más profundo, las manchas de orgullo que la vanidad había dejado, y la universidad, antes símbolo de estatus y títulos, se transformó en un espacio de convivencia y respeto. El rector incluso mandó grabar una placa con las palabras: aquí aprendimos que el valor de una persona no se mide por su cargo, sino por su conciencia. Y en letras pequeñas, al pie, estaba el nombre que inspiró todo: Antonio. Y quizá esa sea la moraleja final. No subestimes el poder de la humildad, porque a veces, el hombre que carga la escoba es el mismo que carga la sabiduría que le falta a todo un sistema. Y el día en que aprendamos a ver eso, el mundo dejará de medir la inteligencia por los títulos y empezará a medirla por la capacidad de mirar al otro con respeto. El señor Antonio nunca buscó fama, nunca quiso ser aplaudido, ni ocupar el centro de una historia. Solo quería seguir su día, barriendo el suelo que tantos ignoraban, mientras hacía lo que más amaba, estar cerca del conocimiento. Pero, sin darse cuenta, se convirtió en el propio significado de la sabiduría, porque hay personas que enseñan sin abrir la boca,
que inspiran sin necesitar un escenario y que transforman el mundo, simplemente siendo coherentes con lo que creen. Antonio era una de ellas, y por eso nadie volvió a reír. Después de aquel día, la universidad nunca volvió a ser la misma. Los pasillos parecían respirar otro aire, más ligero, más humano. Los estudiantes, que antes pasaban sin notar a quien limpiaba el suelo, empezaron a saludar, agradecer, preguntar nombres. Los profesores se mostraban más abiertos, más atentos, más dispuestos a escuchar. Y todo eso nació de un gesto simple, la valentía de alguien que, en medio de las risas, eligió corregir no solo una ecuación, sino una mentalidad. El señor Antonio no barrió solo el suelo, barrió el polvo que escondía la esencia del respeto, y es justamente ahí donde reside el verdadero poder de una actitud. ¿Alguna vez has pensado cuántos cambios gigantes comienzan con pequeños gestos? A veces, una palabra dicha con empatía vale más que 1000 discursos. Un «buenos días» sincero puede iluminar el día de alguien que despertó apagado por la indiferencia. Subestimamos demasiado el impacto de lo simple, pero la verdad es que son las acciones silenciosas, esas que casi nadie ve, las que más cambian el rumbo de las historias. Así fue con Antonio. No subió al escenario para dar una lección, simplemente vivió como si la vida fuera su aula. Muchos intentaron homenajearlo, querían crear un premio con su nombre, otorgarle cargos, entrevistas, medallas, pero él siempre se negaba, con una sonrisa tranquila. No quiero que recuerden lo que hice, quiero que hagan lo que recordé al mundo que hiciera. Esa frase, dicha con tanta sencillez, encierra una sabiduría que pocos comprenden, porque la verdadera influencia no se mide por seguidores, diplomas o titulares, se mide por la cantidad de conciencias que despierta, y Antonio despertó muchas. Con el tiempo, la historia se difundió, se convirtió en ejemplo en escuelas, tema de debates, inspiración para proyectos de inclusión, pero más que nada, se volvió un espejo, porque en cada persona que escuchó esta historia, nació el deseo de mirar al otro con más gentileza, y quizás eso sea lo que realmente transforma el mundo, no los discursos encendidos, sino las actitudes contagiosas. La transformación nunca empieza desde arriba, empieza desde dentro, empieza cuando alguien, cansado de ver injusticias, decide actuar de manera diferente. Antonio no quería cambiar el mundo, solo no quería ser cómplice del desprecio, y fue así sin proponérselo que terminó cambiándolo todo. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces, solo hoy, miraste a alguien y lo juzgaste sin darte cuenta? Quizás fue el repartidor que se demoró, el cajero que se equivocó con el cambio, o el vecino que habla demasiado alto. Pequeñas irritaciones cotidianas que revelan cuánto se ha adormecido nuestra empatía. Y si aprendiéramos como Antonio a detener el juicio solo por 5 segundos, quizás descubriríamos que la mayoría de las personas no quiere molestarnos, solo quiere ser vista, comprendida, respetada. Hay un tipo de grandeza que el mundo moderno todavía no ha aprendido a valorar, la grandeza de la gentileza. Vivimos en una época en la que ser arrogante se volvió sinónimo de autoridad, y la humildad, de debilidad. Pero es al revés. La humildad es el mayor indicador de fortaleza. Solo quien tiene seguridad en su propio valor puede reconocer el valor de los demás. Antonio lo demostró, no con discursos, sino con ejemplos. Mostró que la verdadera sabiduría no humilla, eleva, y que la inteligencia real no necesita ganar debates, necesita generar conciencia. Lo más hermoso es que nunca perdió su esencia. Incluso después de convertirse en un símbolo nacional de empatía, seguía barriendo el mismo pasillo, con la misma calma. Los estudiantes lo saludaban, los profesores lo respetaban, pero él siempre decía lo mismo: yo no he cambiado, lo que cambió fue su manera de mirarme. Esa frase sencilla es una bofetada elegante para la sociedad, porque nos recuerda que las personas no necesitan cambiar para ser dignas de respeto. Somos nosotros quienes debemos cambiar la forma de verlas. Y es imposible no preguntarse, ¿quién soy yo en esta historia? ¿Soy el profesor que se rió creyendo saberlo todo? ¿Soy el alumno que siguió la corriente por miedo a pensar diferente? ¿O soy don Antonio, que tuvo el valor de actuar con humildad en un mundo que confunde bondad con debilidad? Estas preguntas son incómodas,
Y precisamente por eso son poderosas. Porque el crecimiento comienza cuando dejamos de huir del espejo. Quizás el mundo necesite menos expertos y más ejemplos. Menos personas con respuestas prefabricadas y más dispuestas a escuchar, porque al final, lo que más falta no es conocimiento, es conciencia, y la conciencia no se aprende en los libros, sino en la convivencia, en la escucha, en el respeto mutuo. La historia de Antonio es un recordatorio de que el título puede abrir puertas, pero la humildad abre corazones. Ahora imagina, si cada uno de nosotros decidiera ser un poco más como él. Si, en lugar de juzgar, intentáramos comprender. Si, en lugar de reír, aprendiéramos. Y si, en lugar de querer tener la razón, quisiéramos ser mejores. El mundo sería otro, más ligero, más humano, más digno de ser vivido. Y ese cambio empieza justo donde casi nadie mira, en los pequeños gestos, en el gracias, en el con permiso, en el puedo ayudar. Ahí vive la revolución. Así que, la próxima vez que te cruces con alguien sencillo, míralo con atención. Quizás sea esa persona quien te enseñe la mayor lección de tu vida. Y cuando eso ocurra, porque ocurrirá, recuerda, la sabiduría no se presenta con pompa, llega descalza, con uniforme, con manos callosas y un corazón tranquilo. Antonio le mostró eso al mundo, y el mundo, por un instante, recordó lo que significa ser humano. Y ahora te pregunto, ¿de qué lado de esta historia quieres estar? ¿Del lado de quien juzga o del lado de quien despierta? Porque al final, no son los títulos los que definen quiénes somos, son las actitudes. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, suscríbete al canal, activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad que cree en el poder del respeto, la empatía y la sabiduría que nace de las cosas simples, porque a veces, el hombre que barre el suelo es el mismo que enseña al mundo entero a limpiar su propio orgullo.